Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com o calmamental.com. Un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? El origen de gran parte de nuestro malestar viene de la mente pensante. De hecho, para ser más concretos, viene de las distorsiones de una mente pensante que está la gran parte de su tiempo en un estado de divagación. Es lo que los neurocientíficos llaman la red por defecto y, de hecho, incluso cuando estamos meditando, cuando somos meditadores en la fase inicial, por así decirlo, gran parte de nuestro tiempo estamos en esta red por defecto. Sin embargo, cada vez que vamos practicando más la práctica meditativa, la red por defecto va disminuyendo y empezamos como a enfocarnos más, ¿no? Esta red por defecto habla de este espacio de dispersión y cuando realmente estamos meditando enfocados en un punto, como puede ser la respiración, entonces salimos de esta red por defecto para estar en este momento presente, ¿vale? Por lo tanto, la red por defecto es lo que nos aleja del momento presente. Y como te he contado en podcasts anteriores, el contenido de esta mente que está en constante divagación, esta mente pensante, es tremendamente amplio. Hay mucha información inconsciente y no solo la información inconsciente en sí misma, que ya tiene un peso importante, sino que también hay esquemas de pensamiento que se unen junto con la información inconsciente. De hecho, los esquemas parten directamente de esta información inconsciente, se unen para generar este relato único e intransferible que genera este mapa de la realidad propio, que cada uno tiene el suyo, con sus propias peculiaridades y que arranca todas las mañanas cuando te levantas y que parece desvanecerse un poquito cuando te acuestas por la noche. Es un relato que constituye la idea que tienes sobre ti misma, ¿no? Es lo que a mí me gusta llamar la historia que te estás contando. A pesar de que muy a menudo me preguntan ¿cómo puedo dejar de pensar? ¿Cómo puedo hacer para que esta divagación desaparezca? Para que deje de arrastrarme, ¿no?, por este tipo de pensamientos. Lo cierto es que es muy complejo, de hecho es prácticamente imposible dejar de pensar, poner la mente en blanco. El lenguaje de la mente es el pensamiento y pretender que la mente deje de pensar es como pretender que el corazón deje de bombear sangre, ¿no? Si no hay pensamientos es que estás teniendo una muerte cerebral y bueno, tampoco interesa, ¿no? Digo yo. Así que a menudo yo lo que observo es que el querer dejar la mente en blanco parte de una ignorancia, de no saber cómo relacionarnos con este ruido, de qué estrategias llevar a cabo para reducir este ruido y sobre todo de no saber cómo salir del famoso bucle mental. Así que hoy quiero hablarte de 2 estrategias clave para poner la mente a tu favor, para que sepas precisamente de qué forma puedes relacionarte con esta mente pensante, especialmente con esta mente que está la gran parte de su tiempo en la red por defecto. Ya de entrada, fíjate que normalmente la forma en la que nos relacionamos con la mente, con esta necesidad de que sea distinta a la que es, parte de que no tenemos mucha idea, mucho conocimiento sobre su funcionamiento, sobre de qué está hecha, cómo se comporta, cuáles son sus características. Entonces surge esa necesidad como de luchar con lo que simplemente es. Así que de entrada yo te animo a que inviertas tu tiempo y tus recursos en entender, en comprender cómo funciona tu mente, porque el funcionamiento de la mente es la base de tu sentir, la base de tu comportamiento, la base de la calidad de tus pensamientos y por lo tanto es lo que va a determinar el grado de bienestar y obviamente el grado de calma mental y serenidad que puedas llegar a alcanzar en tu vida.
Personalmente llevo 10 años en continuo estudio de la naturaleza de la mente y honestamente cuantas más cosas aprendo, más me sorprendo de lo increíble que llega a ser, de su complejidad y de lo fácil y al mismo tiempo complejo que es todo. Así que el conocimiento de verdad que ayuda mucho al sosiego de la propia mente, ¿no? Porque al entender, al comprender, nos damos cuenta de que tiene un porqué, tiene un para qué. Y sobre todo nos ayuda muchísimo a liberar las culpas inconscientes que tenemos por a veces sentirnos como nos sentimos, comportarnos como nos comportamos, cuando lo que está realmente sucediendo es que no estamos generando una cierta perspectiva para entender los mecanismos, ¿no? Los intríngulis propios de la mente que nos llevan a perpetuar ciertas acciones, cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de emociones. Te cuento ya entonces cuáles son estas 2 estrategias clave para poner la mente a tu favor. Y la primera de ellas tiene que ver con lo que podríamos etiquetar como la metaconsciencia, es decir, el me doy cuenta de que me doy cuenta. Tiene que ver directamente con el cultivo de lo que llamamos desde la perspectiva mindfulness el testigo observador, que es esa posición de perspectiva ecuánime con una cierta distancia, que no por ello significa que tenga que haber una desconexión a nivel emocional o un total pasotismo en relación a lo que nos está aconteciendo, sino que experimenta desde una distancia ecuánime que permite generar una conciencia, un espacio consciente entre lo observado y el observador. Al convertirme en el observador, puedo ver cuál es esta distancia que hay con lo observado y en esta distancia realmente, generar el cambio de paradigma. Soy consciente de que hablar sobre esto es como un tanto abstracto y la verdad que es un tema muy muy amplio que obviamente tiene que ver con el cultivo de la atención plena, que tiene que ver con la meditación y que tiene que ver con la desidentificación del personaje que estamos interpretando todos los días en todo momento. Este relato que me estoy contando, del que te hablaba al principio, que nace de esta red por defecto, que nace de estos inconscientes y de estos esquemas, perpetúan un concepto de identidad, la idea de quién yo soy, y fíjate que es una idea. Entonces, cuando me coloco en esta metaconciencia, en este testigo observador, puedo darme cuenta con todo el lujo de detalles de qué está hecho este relato, qué me está contando sobre mí, qué me estoy contando yo sobre mí, sobre lo que es la vida, sobre lo que son las relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto forma parte de un entrenamiento de la mente que necesita de su constancia, necesita de su perseverancia y de hecho la buena noticia precisamente es que los neurocientíficos nos demuestran que cuando aplicamos esto, pues esta famosa red por defecto, que es la que, insisto, perpetúa este relato interno, pues se desvanece. Desaparece un poquito. Y te lo voy a contar con detalle para que me entiendas bien, para poder explayarme bien con todo esto, porque si no daría para mucho, en el taller intensivo Aprende a salir de tu bucle mental, que va a empezar el día 25 de abril. De hecho, hoy, día 19 de abril del 2022, ya puedes apuntarte a este taller intensivo. Lo abro solo 2 veces al año, es 100% gratuito. Y te voy a contar todo el mecanismo para poder acceder a esta metaconciencia. ¿Qué es lo que necesitas tener claro? ¿Cuáles son los conceptos claves que necesitas tener claros para poder acceder a ella? ¿Qué es lo que puedes empezar a hacer? Y obviamente te voy a proponer una serie de estrategias para llegar a esta metaconciencia. Obviamente no es de la noche a la mañana, no es simplemente me tomo una pastillita y se me pasa, sino que necesita proceso, necesita constancia, necesita perseverancia y de nuevo la base de todo ello es el conocimiento, el entender cómo funciona esto, cómo funciona nuestra mente, cómo podemos entrenar nuestra mente para que esta red por defecto disminuya y podamos activar este testigo observador que es el que nos va a generar esta libertad interior. Si quieres apuntarte al taller intensivo Aprende a salir de tu bucle mental, que va a empezar el día 25 de abril y va a terminar el día 29 de abril, que es 100% gratuito, que si no puedes venirte no pasa nada porque lo tienes todo grabado, ¿vale? Tienes el link de acceso en la descripción del podcast. Si te cuento que en esta estrategia de la conexión con esta metaconciencia, o de más que la conexión, es el desarrollo de la metaconciencia, porque realmente conectados estamos siempre conectados, tiene que ver con
el tomar distancia, ¿no? Hay una frase de Albert Einstein que a mí personalmente me gusta mucho, que creo que seguro te la he mencionado por el podcast más de una ocasión, que es: ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Y hay una peculiaridad de la conciencia, y es que se ha demostrado que no es que el cerebro, en función de cómo tengamos el cerebro, ¿no? Se abran canales de conciencia concretos, sino que es el nivel de conciencia del propio individuo el que hace que partes de nuestro cerebro se activen o no se activen. ¿Eso qué implica? Pues que se ha demostrado que la atención a cómo somos, a este descubrimiento interno, a este colocar la mirada hacia los procesos internos, es lo que hace que se pueda dar una ampliación de la conciencia. Al entrenar la mente en esta metaconciencia y colocarnos en este testigo observador, no solo nos liberamos de nuestra propia cárcel mental, sino que al mismo tiempo permitimos que nuestra propia conciencia se expanda. Que esto no es otra cosa que hacer una conquista serena y muy amable de este darme cuenta de lo que me limita, darme cuenta de lo que me está condicionando, darme cuenta de cómo puedo salir de todo esto, ¿no? Y esto requiere, y además lo que te digo, ¿no? La neurociencia nos lo dice ya, esto requiere que pongamos mucho foco, mucha luz en esta mirada interna. Así que, de nuevo, insisto, te lo cuento con detalle en el taller intensivo Aprende a salir de tu bucle mental, que va a empezar el día 25 de abril y será un enorme placer que te vengas, porque vamos a poder poner en común todo esto, y si tienes alguna duda, pregunta, pues ahí estaré para resolvértela. En segundo lugar, la segunda estrategia tiene que ver con el pensamiento crítico. Verás, muchas veces cuando hablo sobre que para poder desmontar este relato que me estoy generando yo en mi cabeza, ¿no? Y que tiene que ver con estos inconscientes y demás, tiene que haber un proceso de reflexión sobre este propio relato y las creencias limitantes que lo componen. Puede surgir la confusión de creer que este relato se tiene que, digamos, desmontar comiéndote todavía más la cabeza y preguntándote por qué estoy pensando yo esto y esto dónde me lleva, ¿no? y generando todavía más ruido alrededor del propio ruido. Y bien, quiero hacer la aclaración, esta estrategia de conectar con el pensamiento crítico no va precisamente de seguir alimentando esta red por defecto, sino de utilizar nuestra mente lógica y racional para desmontar creencias inconscientes que normalmente tienen una base emocional y poco racional. Al activar el pensamiento crítico, lo que hacemos es generar una conexión entre la parte cognitiva y la parte emocional. Es decir, damos la capacidad a nuestras emociones de ser procesadas a través de la mente a partir de la autorreflexión. Obviamente, una emoción necesita mucho más, ¿de acuerdo? Necesita mucho más para poder ser procesada, pero la unión de la cognición y la emoción está demostrado que ayuda muchísimo a esta inteligencia emocional y que nos puede ayudar a llegar a comprensiones profundas sobre el porqué y el para qué de las cosas sin obsesionarnos, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata tanto de entrar en un estado de rumiación del ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué todo me pasa a mí? No es tanto un tema de por qué, sino es un tema de preguntarse cuestiones claves, como por ejemplo, ¿qué demuestra que esto que pienso es verdad? ¿Es lógico este pensamiento? ¿Es realista? ¿Tengo absoluta certeza de que esto que estoy pensando es así? ¿Cómo reacciono cuando tengo este tipo de pensamientos? ¿Qué demuestra que este pensamiento no es cierto? ¿Qué precio estoy pagando por mantener este pensamiento? ¿Este pensamiento me abre posibilidades o me las cierra? ¿Prueba que actuaré correctamente y que seré feliz y que obtendré buenos resultados o no? ¿Es demostrable esta apreciación que yo estoy teniendo sobre este pensamiento? En fin, se trata de plantearse un montón de preguntas que precisamente, obviamente, pues ahí coaching nos ayuda un montón porque nos lleva, ¿no? a desmontarnos todas estas cosas, a cuestionarnos la veracidad de todo ello, ¿no? Y aquí lo importante es generar este diálogo interno, ¿no? Entre esta parte inconsciente que genera este tipo de pensamientos rumiantes de esta red por defecto, que como te digo, reverbera de los inconscientes y los esquemas de pensamiento, y generar un diálogo verdadero, interno, profundo para desmontar todo ello. Muy a menudo, y eso te lo voy a contar
en el taller intensivo para aprender a salir del bucle mental, detrás de estos pensamientos, detrás de estos esquemas, hay algo más profundo, ¿de acuerdo?, que perpetúan este bucle. Y por eso te digo que a pesar de que la parte, digamos, del pensamiento, la parte cognitiva nos puede ayudar mucho, tiene que venir de la mano también de una parte, digamos, más emocional y más sentida que tiene que ser gestionada, ¿de acuerdo? Pero ya de entrada, ahora que sabes estas dos estrategias, una que tiene que ver con esta metaconsciencia y otra que tiene que ver con el pensamiento crítico, que también podríamos llamarlo como la metacognición, ¿no? El darme cuenta de mis propios pensamientos y generar, digamos, un diálogo interno para desmontarlos. Ya de entrada puedes hacer muchísimo trabajo, porque de lo que estamos hablando es de pasar del piloto automático, de la desatención y de cierto victimismo, es decir, de cierto dejarte llevar por simplemente lo que tu mente te está diciendo, a pasar a un estado de responsabilidad personal interior en el que te haces cargo del contenido de tu mente y empiezas a organizar. Y empiezas a, digamos, entre comillas, ordenar, cuestionar y observar qué sí y qué no es cierto y con qué sí y con qué no te quedas. Bien, pues eso es todo por hoy. Espero que te haya aportado el podcast de esta semana. Vuelvo por aquí la semana que viene. Te mando un fuertísimo abrazo y espero que vaya genial. Recuerda que si quieres venirte al taller intensivo para aprender a salir del bucle mental que empezará el 25 de abril, tienes toda la información en la descripción del podcast. Vuelvo por aquí la próxima semana. Que vaya genial. Chao.